darle la bienvenida a Nacef Perdomo. Bienvenido, pasa por aquí, venga. Nacef Hola, Perdomo, Nacef. nuestro invitado con esta... Nacef, te vi ahí en medio de los micrófonos, cerca de la conga. Dije, ¿estarás con Chiquito Timbán ahora? Bienvenido. Óyeme, la entrada un poco accidentada, Nacef, ¿verdad? Porque el inicio de la televisión en República Dominicana. Yo tengo edad suficiente como para recordar cuando había lo que nosotros llamamos prendiones. Porque el apagón era el estado natural de las cosas. Entonces, Sí, prendía a veces. Sí, eso no me... Nacef, tú estás cuestionando el decreto 7625 que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción porque, según dices, rescata del averno jurídico parte del artículo 11 de la anulada ley del DNI 124, que fue anulada el año pasado. Y yo quiero leer ese artículo de la ley del que tú dices que se rescatan partes en esta comisión, y vamos a explicar en qué consiste esta comisión. El artículo decía: entrega de información para todas las dependencias del Estado, instituciones físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que éste requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Ahora se ha creado una comisión, una comisión de transparencia, es una comisión presidencial. ¿En qué consiste esta comisión y cuál es tu queja con relación a este decreto que la crea? Bueno, mira, es una comisión que reúne diversas instituciones estatales, que tiene el propósito declarado en el decreto de crear las políticas anticorrupción, la política de ética, de participar en la creación de los criterios de compras y contrataciones, toda una serie de cosas que son perfectamente razonables, pero incluye la facultad de colaborar con el equipo de recuperación que representa al Estado o al gobierno dominicano en los casos de corrupción administrativa. Ese equipo de recuperación se maneja en el ámbito penal, sobre todo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el decreto confunde esa función de, digamos, de asesoría, de diseño de políticas públicas, con la participación o el apoyo, entre comillas, en esos procesos. Eso ya es suficiente, pero ¿por qué eso es problemático? Bueno, porque el artículo 4 del decreto establece que las instituciones públicas, por eso dije que parte del artículo 11 de la ley, porque solamente son las instituciones públicas, no las privadas, están en la obligación de entregar toda la información que les sea requerida para el cumplimiento de las funciones de la comisión, incluyendo la persecución penal del... Entonces, ¿qué ocurre? No se puede, por decreto, limitar el derecho a la intimidad o obligar a la entrega de informaciones reservadas. Las informaciones reservadas que están protegidas legalmente... Bancaria, DGI. Bancarias, tributarias, de salud. De salud. Y hay una serie personales. Claro, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el primer año de su trabajo sacó una decisión que tiene un sentido que uno no lo veía antes de, pero después, el número de la cédula no es información pública, de los empleados públicos, por ejemplo. Entonces, hay una serie de informaciones reservadas. Las principales para mí son esas: tributarias, bancarias y de salud, que no pueden ser por decreto regulada la entrega. Ni aunque el decreto diga con la orden de un juez. El decreto no dice eso. Porque con la orden de un juez... Bueno, es que entonces, pero no es el decreto tampoco que lo puede decidir eso, solo decide la ley. Entonces, yo creo que hay algo que agrava aún más esa situación, y es que dos de los miembros de esa comisión para la transparencia son instituciones de la sociedad civil. Entonces, vamos a ver, no es solamente
que el decreto pretende regular la entrega de información de manera indiscriminada, porque hay información que sí, la información de naturaleza pública, eso me parece bien, pero como lo hace de manera indiscriminada, entonces incluye las informaciones reservadas. Entonces no solamente sería que pudieran conseguirlas por una vía que no es la que manda la ley, sino que además tendrían acceso a esa información instituciones privadas, que no pintan nada ahí, que no tienen ningún fundamento legal para poder tener acceso a esas informaciones. Y yo lo lamento, pero es imposible que esas informaciones se recopilen para colaborar con los procesos que tiene el Estado de recuperación de los bienes, de participación en los casos de corrupción administrativa, y que los miembros de la comisión no tengan acceso a ella. Da igual cuáles instituciones sean, eso no puede ser. Nassef, por lo que planteas es un planteamiento muy similar entonces a lo que teníamos en el artículo 11 de aquella anulada ley, este número 4. ¿Crees que esto fue un desliz o hay una intención deliberada de imponer este tipo de artículos? Mira, yo creo que el problema fundamental es que, y no solamente ha pasado en República Dominicana, a veces confundimos los medios con los resultados y con los propósitos. Entonces, como es un tema anticorrupción, muchas veces la gente cree que bueno, que todo vale. No, y eso no puede ser. Podemos ser víctimas, luego personas inocentes, claro, en otros momentos de la historia pasada ha pasado y de la historia futura puede pasar. Hoy yo estaba en un reconocimiento que le hicieron a don Milton Ray Guevara, vine de allá para acá, y una de las cosas, él usó una frase muy hermosa, pero muy terrible. Él dice que es que el derecho constitucional huele a pólvora. ¿Por qué? Porque es que es la naturaleza de todos los estados, sin excepción, tratar de ejercer sus facultades al máximo que se le permita. Entonces, los derechos no son regalos, han sido obtenidos fruto, son conquistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú estableces una disposición de esa naturaleza que permite el acceso indiscriminado, fíjate, no es que me parezca mal que tengan acceso a la información, porque hay información que no es reservada, no tiene nada que ver con la intimidad de la gente, y que bueno. Bueno, la información que sea bancaria, indiscriminada. La información bancaria. Absolutamente. Diana. Pero vamos a ver, Nassef, antes de esta entrevista volví a ver la rueda de prensa donde el presidente presentó el decreto y la creación de la comisión, y él decía que el objetivo de la creación de esa comisión era fortalecer la colaboración entre las diferentes instituciones públicas para poder identificar casos de corrupción. Eso era sobre todo lo que decía el presidente. ¿Qué tendría que hacerse entonces? Si ese es el espíritu de este decreto, ¿qué tendría que hacerse o cómo tendría que modificarse para que no afecte la intimidad de las personas, pero se pueda fortalecer la colaboración interinstitucional? Y bueno, perdón, agregarle que en ese decreto, en esa cooperación, las instituciones de las que habla el decreto, que van a formar parte de esa comisión, son la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Contraloría General de la República, la Consultoría Jurídica, la Dirección de Estrategia y Comunicaciones Gubernamental, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Presupuesto, Unidad de Análisis Financiero, Equipo de Recuperación de Patrimonio Público y por último 2 representantes de la sociedad civil vinculados a organizaciones no gubernamentales orientadas a la lucha contra la corrupción. Eso era lo que tú personas objetabas. privadas. Ahí hay otra, por ejemplo, que tiene que ver el equipo de comunicaciones de un gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo, para no identificarlo con este gobierno en particular, que tiene que ver con el acceso, el posible acceso a informaciones de índole privada. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es distinguir dos cosas. Y a mí me parece que la mayor parte del decreto es perfectamente rescatable. Es decir, distinguir la función de elaboración de criterios, de elaboración de políticas públicas, todo eso, distinguirlo de la función de colaboración en la persecución. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú tienes esa función de persecución,
ya tú estás hablando directamente de temas relacionados a los derechos de la persona, entre ellos el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho a no ser sancionado. Pero hay que decir que el Ministerio Público sí puede tener acceso a cuentas bancarias Sí, previo claro. orden Eso de un está, juez. eso está en el Código Procesal Penal. A cualquier Sí, eso sí. información que sea pertinente para la investigación de Siempre que una lo permita un persona, juez, sí. exacto, siempre que lo admita un juez. Sí. Entonces, lo que tú dices es que sean consultores que no tengan acceso a ese tipo de información. Claro. Simple y llanamente. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Yo pienso que al momento de elaborarse el decreto se confundieron dos cosas Se que mezclaron. deben estar siempre separadas. Ok, sí, porque la idea es que las instituciones trabajen juntas para detectar cuando hay casos de corrupción. Por ejemplo, en este tipo, dentro del mismo gobierno. O sea, no estamos hablando solo para gobiernos pasados o lo que sea, es dentro No, del el mismo decreto gobierno. dice pasado y presente. Sí, o sea, pero eso dentro del mismo gobierno las Claro. mismas instituciones que son las llamadas a fiscalizar y las llamadas a proveer ese tipo de información pública necesaria en casos de corrupción. En términos administrativa. jurídicos el decreto no es necesario, hay que decirlo. Pero Pero es una forma. yo de- entiendo, no, Sí. porque a lo que te ayuda es a que puedan coordinar sus trabajos. Exacto. Pero una cosa es coordinar los trabajos de diseño de política pública, de elaboración de criterios, de elaboración de propuestas, y otra cosa es ya participar de manera directa Bien. en los procesos que llevan a los tribunales. ¿Por qué eso es importante? No es por los procesos que hay o que pueda haber, sino porque eso es una puerta a través de la cual se puede conseguir información De sobre cualquier cualquier persona. Porque Eduardo Jorge, mi Sí. maestro en Derecho Constitucional, siempre dice, los derechos hay que pensarlo en primera persona. Sí, así es. Muchas gracias, Nacef, por haber estado con ustedes. nosotros. Y ahí está. Dejó claro este tema que me imagino preocupa a varios abogados constitucionalistas. Porque hay que preservar esos derechos, señores, lo que se ha vivido y lo que se puede vivir. Y la gente sabe, los que han vivido en gobiernos dictatoriales. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Chiquito Timbán y a Gabriela Llanos y una sorpresita por ahí que le tenemos a Chiquito. Ya volvemos.